¿Qué tal, queridos amigos? Qué complicado es en este país que la justicia avance. Qué complicado es que se pueda llevar a tribunales a los grandes brillastres de la vida nacional. Estaba yo haciendo un repaso y me di cuenta, por ejemplo, de que a través de 25 años el grupo terrorista ETA mató a 849 personas. Pues bien, en 10 años, de 2008 a 2018, con Calderón y Peña, hubo ejecuciones por más de 300,000 personas. Imagínense la diferencia tan grande. Y aquí no tenemos terrorismo, claro. Pues bien, se persigue ahora a Emilio Lozoya Austin, se encarcela, además con gran publicidad, con gran efecto mediático, a Alonso Ancira Elizondo, director de Altos Hornos de México y uno de los hombres más ricos del planeta, por voluntad estricta de Carlos Salinas de Gortari, porque él fue el que puso en sus manos a Altos Hornos el momento en que empezó a privatizarlo todo, para presumir después a través de Pedro Aspe Mella que se habían alcanzado superávit insólitos en la vida pública de nuestro país en 2 años consecutivos del terrible sexenio de Salinas. En fin, de todo hemos visto, pero cuando oigo que el fiscal general Alejandro Gertz Manero habla de que no se está persiguiendo a Lozoya por el caso de Odebrecht, me doy cuenta aquí que lo menor es estrictamente y en forma de un hablar judicial, lo menor. Lo mayor tiene consecuencias mínimas, lo menor tiene consecuencias máximas. Porque no puede entenderse que no se persiga a Lozoya por Odebrecht, sino por delitos menores. De esta manera, pues, es muy fácil que pueda alcanzar, como ya lo hizo el amparo, y pueda burlarse de la ley, aunque Interpol lo ande buscando hasta la Conchinchina. Esto es vergonzoso, porque demuestra que no hay una verdadera integración gubernamental. El gobierno no es solo el poder ejecutivo. El gobierno está integrado por 3 poderes de la Unión que deben trabajar coordinadamente para el beneficio del país. Cuando uno de esos poderes falla, todo se viene abajo. Y esto es necesario hacerlo ver, porque yo soy un convencido de que así como se elige a los diputados y a los senadores, también por sufragio universal debiera elegirse a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y en su caso a los magistrados de distintos tribunales. Esto sería verdaderamente democrático y así nos sacudiríamos el oprobio de la mugre que hay en el Poder Judicial. Y entonces no se nos diría que en el caso del señor Emilio Lozoya Austin se ha llegado ya a encuadrar a las cabezas de la delincuencia, de la corrupción del sexenio pasado. Esto es ridículo. Emilio Lozoya Austin fue director de Pemex. El señor Alonso Ancira fue director de Altos Hornos de México. Es director de Altos Hornos de México y es uno de los grandes millonarios de este país. Pero no son las cabezas. La cabeza en el caso de Emilio Lozoya y de los sobornos de Odebrecht, por los cuales debe procesársele ya, es evidentemente Enrique Peña Nieto. Que no se quiere llegar hasta él, esto ya es otra cuestión. Pero si hubo sobornos en Pemex durante el tiempo en que fue presidente Peña Nieto, es evidente que parte de esos sobornos fueron a parar a quien habitaba entonces la residencia oficial de Los Pinos, Peña Nieto. Y claro, los compartió con su mujer.
a la que ya se le va a hacer una serie de televisión, en una actitud de franca bancarrota moral. México ya debe despertar y debe exigir, por ejemplo, que cumpla el presidente de la República con su palabra de llevar ya a proceso a los expresidentes. ¿La consulta para cuándo, señor presidente? Habló usted del 21 de marzo, primero, luego del 1 de julio. Ya falta solamente un mes. Estamos terminando su primer semestre de gobierno y no entendemos por qué razón no se ha llevado a cabo esta encuesta que dijo que iba a ser el prólogo para proceder contra los grandes pillos de México, que no son otros, sino los presidentes, los expresidentes de México. Hay que decirlo sí, con cero cobardía.